No te quedes a ver este vídeo si no te interesa crear tus maquetas de diseño o mockups. No. Porque en este vídeo es lo que vas a aprender. 3 diferentes formas de crear tus maquetas de diseño en GIMP. Pero como no quiero hacerte perder el tiempo, vamos a comenzar con una de las formas más sencillas de hacer, por ejemplo, el diseño de una taza. Aunque hay quien desprecia a GIMP por ser un programa gratuito, os puede sorprender la cantidad de herramientas que posee y su potencia. Para este ejemplo vamos a necesitar una imagen de una taza, que si lo prefieres puede ser un vaso, una farola o un termo. También necesitaremos una imagen en PNG sin fondo de lo que deseamos aplicar a esa taza, vaso, etc. y que abriremos en otra capa. Yo tengo aquí invisible el logo de GIMP como capa. Vamos a desactivar la visibilidad de la taza ya que trabajaremos con el logo o diseño que vayas a emplear. El primer paso que debes dar es ampliar esa capa a tamaño de la imagen. Yo en este ejemplo lo voy a hacer creando una nueva capa transparente que después arrastro por debajo de la capa del logo y posteriormente fundo las dos capas en una. Ahora nos vamos a Filtros, Mapa y Mapear Objeto. En la opción de Mapear A disponemos de varios tipos de geometría, pero para nuestra taza lo que mejor irá es la de cilindro. Le dejaremos activado el fondo transparente. En la pestaña de cilindro podemos modificar el aspecto de nuestro diseño para adaptarlo a la forma de la taza u objeto al que se lo vayamos a aplicar. En la pestaña de material podemos jugar con las luces haciendo que se noten más reflejos o sombras. El objetivo es darle más realismo. En la pestaña de luz podemos variar la posición de la zona donde más incide la luz o cambiar el tipo de iluminación, si es un foco puntual o es más disperso. Debes ir mirando en la vista previa el efecto que hace cada cambio que hagas. Cuando creas que lo tienes ajustado, para acoplar a la imagen le debes dar a aceptar. Ahora la capa del logo tendrá cierta curvatura y efectos de luz que cambiaste. Solo debes ahora posicionarlo e incluso agrandarlo según tus necesidades. En este caso se trata de una taza que tiene la superficie lisa, pero en caso de que fuese un objeto con más textura, podemos integrar un poco más el logo. Buscamos en Filtros, Mapa y Mapa de relieve. Primero, en esta interrogante hay que darle la capa que le sirve de referencia de textura, en este caso la capa de la taza. Ahora, jugando con los valores de la herramienta, podremos hacer que la parte de la textura de la taza se pase a la imagen del logo. Pero aquí no veremos apenas cambios ya que, como digo, se trata de una superficie lisa. Pero te invito a que lo pruebes con alguna imagen de fondo que sí tenga textura notable. Ahora nos vamos al segundo ejemplo, algo más habitual ya que muchos nos gusta diseñar nuestras propias camisetas. Disponemos de esta imagen de un chico con camiseta lisa. En la capa superior dispongo de un PNG con el logo del canal. El primer paso, como es normal, será modificar el tamaño del logo acorde a la camiseta y posicionarlo donde queremos que vaya. Ahora voy a seleccionar la capa de la camiseta y la duplicaré. Teniendo esa capa seleccionada voy a desaturar la imagen. Me voy a Colores, Saturación y bajo al mínimo el valor con lo que vamos a conseguir una imagen en blanco y negro. Desactivaré la visibilidad de la capa del logo para ver mejor la camiseta. Me voy de nuevo a Colores y ahora busco Brillo Contraste. Aquí lo que voy a hacer es subir bastante el contraste y bajar un poco el brillo. Se trata de que aumentemos la diferencia de blanco y negro, consiguiendo que se noten más las luces y sombras. Activamos la visibilidad del logo y le cambiamos el modo de composición a solapar, con lo que conseguimos que la imagen del logo adopte los contrastes de luces y sombras. Ahora, con solo desactivar la vista de la capa en blanco y negro, podrás ver cómo interactúa la capa con la imagen de color. Es bastante realista, ¿no? Pero si aún no estás convencido y quieres algo aún más real, te voy a contar un tercer método que te va a dejar con la boca abierta. Simplemente te voy a mostrar este archivo de GIMP, con todas sus capas. De momento ves una camiseta roja colgada en una percha, pero voy a desactivar las capas y verás. Desactivo la primera y solo desapareció la etiqueta. Desactivo la segunda y solo vemos una camiseta sin forma. Si desactivo la tercera, solo vas a ver una imagen roja. Si por último desactivo la quinta capa, no queda nada, solo una capa transparente. Pues ahora te explico cómo funciona el método.
Aquí, en la segunda capa, tenemos la imagen de la camiseta recortada con su textura o sombras, pero en blanco y negro. Si activo la capa de debajo, nos mostrará el fondo recortado, pero qué raro, la camiseta no se ve. Si volvemos a la capa de la camiseta, veremos qué pasa. Si miramos el modo de composición, esta capa está en modo multiplicar, y por eso no podemos ver la camiseta. Pero ¿qué pasa si activamos la quinta capa? La de color. ¡Ups! Ahora se ve la camiseta con su textura, pero en color rojo. Esta capa es una carpeta de capas agrupadas, con diferentes capas de diferentes colores. La vemos en color rojo porque en este momento tenía activa la capa de color rojo. ¿Y si la desactivamos y activamos, por ejemplo, este azul? ¡Ey! Se ha vuelto azul. Y lo mismo pasa si activo la verde y desactivo la azul. Siempre se verá la capa que esté activa más arriba. Y esta cuarta capa, si la activo veréis un gráfico, pero en realidad es una capa de texto que voy a editar. Le voy a poner Jim. Le modifico posición y tamaño para ajustar a dónde debe ir sobre la camiseta. Incluso si le ves un color algo pobre, puedes ajustarle contraste, saturación, etc. hasta que esté a tu gusto. ¿Verdad que es todavía más realista? Pueden haber más métodos para crear esos mockups o maquetas de diseño en GIMP. Si sabes alguno, espero lo compartas en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo y dale un buen like. Te lo agradeceré. Espero que te haya sido útil este tutorial y no olvides que tenemos una cita muy pronto con otro de mis vídeos. Un gran saludo amigos. Chao.